Bueno, em, hola gente. Qué loco esto de tener que presentarme yo misma. Pero bueno, estos tiempos locos pandémicos, así que bueno, arranquemos con la grabación de este mini curso. Soy María Julia Redondo, soy profesora de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Soy investigadora de CONICET y en esta Emalca Virtual 2020 voy a hablar del grupo de Bail y de los funtores de reflexión. Así que mi agradecimiento a los miembros del comité organizador por haberme invitado a dar este mini curso. ¿Cuál es el objetivo de este mini curso? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar eh, un grafo orientado Q, y a ese grafo orientado le vamos a construir sus representaciones. Las representaciones de un grafo orientado se pueden identificar con módulos sobre un álgebra. Si uno tiene un grafo orientado, uno puede pensar en el álgebra. Bueno, una representación sobre un grafo involucra espacios vectoriales, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo K. Entonces, si uno considera el álgebra de caminos, K de Q, que como base es un espacio vectorial con base todos los caminos del grafo orientado, esto además uno le puede dar una estructura de álgebra. Y lo que vale es que las representaciones sobre Q son exactamente lo mismo que los módulos sobre el álgebra K de Q. En general no voy a hablar, es la única vez que voy a mencionar la palabra módulos, no voy a hablar ni de álgebras ni de módulos, pero lo digo para que sepan que todo lo que vamos a estar haciendo en cuanto a representaciones es exactamente describir módulos sobre el álgebra de caminos. Estas son las llamadas álgebras hereditarias. Bien, entonces nos vamos a quedar con esto. Tenemos un grafo orientado y vamos a considerar las representaciones. Entonces el problema que uno quiere, que uno se plantea, obviamente, es, bueno, tratar de describir todas las representaciones. Queremos describir todas las representaciones que se le pueden asignar a, a un grafo orientado Q. Por suerte, en la categoría de representaciones tenemos un teorema de Krull-Smith que nos dice que una representación cualquiera se puede escribir, y de manera única, a menos de isomorfismos, como suma directa de representaciones indescomponibles. Entonces, esto lo que nos dice es que para describir todas las representaciones, basta con describir las representaciones indescomponibles. Es como que la familia de representaciones indescomponibles es una base en esta categoría, porque cualquier representación la puedo escribir de una única manera, a menos de isomorfismo, como suma directa de indescomponibles. Así que nuestro problema ahora, en lugar de describir todas las representaciones, lo que queremos es describir todas las representaciones indescomponibles. Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿cuándo uno puede afirmar que la cantidad de clases de isomorfismo, de representaciones indescomponibles, es finita? Entonces, uno dice que el grafo orientado Q es de tipo de representación finito, si solo si la cantidad de clases de isomorfismo de representaciones indescomponibles es finita. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿puedo dar condiciones necesarias y suficientes sobre el grafo orientado para asegurar que esto pasa? Bueno, eso es un teorema famoso que demostró Gabriel, que dice lo siguiente: si mi cuerpo K es infinito, es un cuerpo infinito, entonces Q, el grafo orientado Q es de tipo de representación finito, si solo si el grafo subyacente, o sea, sin orientación, es de tipo Dynkin. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el curso. O sea, la idea del curso es, bueno, hoy empezamos
Vamos a definir y probar un montón de resultados y vamos a terminar con el teorema de Gabriel. Pero, pero quiero mencionar que en este camino, para llegar a demostrar el teorema de Gabriel, vamos a hablar de formas cuadráticas, vamos a hablar de formas cuadráticas asociadas al grafo, vamos a hablar de raíces de formas cuadráticas, vamos a hablar de reflexiones, vamos a hablar del grupo de Weyl, vamos a hablar de la transformación de Coxeter. O sea, hay un montón de herramientas que vamos a introducir para poder demostrar el teorema de Gabriel que tienen importancia, tienen valor en sí mismas y que se utilizan para, para demostrar un montón de problemas que no tienen nada que ver con el teorema de Gabriel, ¿sí? O sea que el curso, si bien el teorema de Gabriel es muy bonito y es lindo poder dar un mini curso y poder terminar con una demostración completa del teorema de Gabriel, creo que más importante que el teorema en sí es las herramientas que vamos a utilizar para demostrar el teorema de Gabriel. Bueno, entonces ahora sí arranquemos con nuestra teoría. Entonces, lo que vamos a considerar son grafos orientados. Entonces, ¿qué es un grafo orientado? Es estado por un conjunto de vértices, que lo vamos a llamar Q0, estos son los vértices, y un conjunto finito de flechas. O sea, nuestros grafos van a ser finitos. Entonces tengo un conjunto finito de vértices, un conjunto finito de flechas, y van a ser conexos. Eso significa que dos vértices cualesquiera están unidos por un paseo. Un paseo es una sucesión finita de flechas en cualquier sentido, ¿sí? Por ejemplo, este es un grafo orientado que tiene dos vértices, el 1 y 2, y tiene dos flechas, alfa y beta. Y, y cada flecha tiene un inicio y un final, o sea que uno puede definir dos funciones, S y T, de las flechas en los vértices, que a toda flecha S me lo manda al principio, al source, y T me lo manda al final, al término de la flecha. Bien, entonces a cada grafo orientado finito le vamos a asociar una forma cuadrática. Entonces, supongamos que la cantidad de vértices que tenemos es n, entonces nuestra forma cuadrática va a estar definida en las n-uplas de números enteros y nos va a dar un número entero. ¿Y cómo está definida esta forma cuadrática? Entonces en una n-upla x1, xn va a ser la suma de los cuadrados de cada uno de estos números enteros, desde 1 hasta n, menos, ahora, para cada flecha de I a J de nuestro grafo Q, vamos a considerar el producto xy del término que aparece sobre el vértice I por el término que aparece, el número entero que aparece sobre el término j, ¿sí? O sea, sumamos sobre todos los vértices poniendo el elemento al cuadrado y sumamos o restamos sobre todas las flechas poniendo xy por xj. Bien, vamos a... No me estoy olvidando nada, no. Vamos a... bueno, recordemos esto. Si Q sub Q es nuestra forma cuadrática, decimos que es definida positiva. Si toma valores estrictamente positivos para cualquier n-upla no nula, es semidefinida positiva si los valores que toma son mayores o iguales que 0 para todo x, y si no, se dice que es indefinida. Entonces nos van a interesar las formas cuadráticas definidas positivas. Entonces vamos con ejemplos. Pónganse que el grafo orientado está dado por dos vértices y una flecha. Entonces la forma cuadrática asociada, dijimos que sumábamos los cuadrados con respecto a los vértices, o sea, esto va a ser x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y después restábamos sobre todas las flechas poniendo los elementos que aparecen sobre los vértices. Tengo una sola flecha, así que esto va a ser únicamente x1, x2. Entonces, bueno, obviamente esto es lo mismo si completamos cuadrados. Esto es x1
menos 1/2 x2 al cuadrado más 3/4 x2 al cuadrado, así que claramente esto es mayor o igual que 0 para todo par x1, x2 y es igual a 0 únicamente cuando x2 es 0 y cuando esta cuenta es 0, o sea, cuando x1 es 0, ¿sí? Así que esta forma es definida positiva. Vamos con el segundo ejemplo. Tengo dos vértices y ahora tengo dos flechas, alfa y beta, dos flechas paralelas que tienen principio, comparten el principio y el final. Entonces, bueno, ¿cuál es la forma cuadrática asociada? Va a ser x1 cuadrado más x2 al cuadrado, la suma con respecto a los vértices, y ahora tengo que restar con respecto a las flechas. Entonces tengo la flecha alfa, que me va a dar x1, x2, y la flecha beta, que me va a dar x1, x2. O sea que me queda dos veces x1, x2. O sea que esto es lo mismo que x1 menos x2 al cuadrado. Así que esto es mayor o igual que 0, pero no es definida positiva porque, por ejemplo, la forma cuadrática en el vector 1, 1 nos da 0 y el vector 1, 1 no es 0, ¿sí? Así que esta forma es semidefinida positiva. Y vayamos un poquito más, pongamos tres flechas paralelas ahora. Entonces, nuestra forma cuadrática es x1 cuadrado más x2 cuadrado, y ahora tengo que poner tres veces x1, x2, que tengo tres flechas de 1 a 2. Entonces, bueno, de nuevo completamos cuadrados y esto es x1 menos 3 medios x2 al cuadrado, menos, esto es 9 cuartos, menos 5 cuartos x2 al cuadrado. Entonces, claramente esta es indefinida. Por ejemplo, si calculamos esta forma cuadrática en el valor 3 medios 1, esto nos da negativo, ¿sí? Así que esta es indefinida. Un ejemplo más, o dos ejemplos más. Supongamos que nuestro grafo tiene entre los vértices 1 y 2 tiene R flechas. Después, no sé, puede haber muchos más vértices y muchas más flechas, ¿sí? Pero entre 1 y 2 hay R flechas y R es mayor o igual que 2. Entonces, lo que afirmo es que esta forma no es definida positiva. Para eso, lo que tengo que encontrar es algún vector en Zn que sea no nulo y que la forma me dé 0 o negativa, ¿sí? Entonces, fíjense, acuérdense que la forma está definida en x1, xn, está definida como la suma de los xy al cuadrado menos la suma de los xy, xj, cada vez que tengo una flecha alfa de i a j, ¿sí? De i a j. Entonces, a ver, si tomamos el vector que vale 1 en el vértice 1, vale, a ver si estoy poniendo bien, sí, vale 1 en el vértice 2 y vale 0 en el resto de los vértices, no sé cuántos vértices tengo, ¿no? N vértices acá. Bueno, entonces, ¿esto qué nos da? Nos queda esta suma, nos queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, nos queda 2, menos. Acá tenemos R flechas entre 1 y 2, o sea que nos va a quedar R veces el 1 por 1, o sea, R. Y después pueden aparecer más flechas porque... no, acá no aparece nada más, porque cualquier otra flecha que estemos considerando va a tener que tocar alguno de los otros vértices y sobre los otros vértices pusimos 0, o sea que nos da esto, pero esto claramente es menor o igual que 0 si R es mayor o igual que 2. ¿Sí? O sea que esta forma no es definida positiva, exactamente lo que decíamos acá, esto es cierto, ¿sí? No es definida positiva porque encontramos un vector no nulo donde este valor nos da negativo o 0. O sea que si nuestro grafo orientado tiene flechas paralelas con cantidad mayor o igual que 2, no es definida positiva. Esto lo vamos a usar dentro de un rato. Y otro ejemplo importante es este. Si el grafo orientado contiene un circuito cerrado, o sea, de nuevo, contiene un circuito cerrado con n vértices,
donde n es mayor o igual que 3, porque el n igual a 2 fue el que consideramos recién con flechas paralelas, así que pongo n mayor o igual que 3. Entonces la forma cuadrática no, de nuevo, no es definida positiva. Entonces tengo que encontrar un vector no nulo de manera tal que cuando calculo la forma cuadrática me da 0 o negativo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es a todos estos vértices darle el valor 1. ¿Sí? Estos son n vértices, o sea, n valores, y después yo puedo tener más, o sea, esto contiene el circuito cerrado, o sea, el grafo Q puede tener más vértices y más flechas, entonces le pongo ceros. Entonces, de nuevo, ¿esto qué me da? Esto me da, bueno, la suma de los cuadrados de estos me va a dar n, después me va a aparecer menos. Para cada flecha tengo que poner el xy por xj, ¿sí? Seguro, acá tengo n flechas, así que me va a aparecer menos n, ¿sí? Porque me van a aparecer por cada una de estas flechas, me va a aparecer uno por uno. Y yo podría tener flechas acá, por ejemplo, entre el 2 y el n, o sea, puede haber más flechas acá, así que, pero todo esto me va a dar menos algo más, que no sé qué es, ¿sí? Entonces, claramente esto es menor o igual que 0, ¿sí? O sea que, de nuevo, encontramos un vector no nulo de manera tal que la forma cuadrática nos da 0 o negativo, así que esta forma cuadrática no es definida positiva. Así que vimos dos ejemplos que nos muestran que si el grafo tiene flechas paralelas con r mayor o igual que 2 o tiene un circuito cerrado, entonces la forma no puede ser definida positiva. Una observación interesante que recién apareció con el tema este de n igual 2 es que la forma cuadrática no depende de la orientación de las flechas. O sea, si consideramos Q barra el grafo subyacente, o sea, sin orientación, fíjense que cuando definimos la forma cuadrática, dijimos que es, bueno, la suma de los xy al cuadrado para los vértices, para i en Q0, y después es menos la suma para toda alfa una flecha que vaya de I a J, es el XY por XJ, o sea que claramente si yo le doy vuelta a la orientación a la flecha y pienso que va de J en I, me da lo mismo porque acá no estoy poniendo ningún énfasis en cuál es el principio y cuál es el final, simplemente multiplico X del principio por X del final, ¿sí? O sea que uno podría decir directamente que la forma cuadrática la defino sobre el grafo subyacente sin orientación, como la defino como la forma cuadrática del grafo con cualquier orientación, ¿sí? Por eso lo que decíamos recién en el ejemplo anterior, acá, si n es igual a 2, lo que tendríamos en definitiva es una flecha y otra flecha paralelas en cualquier sentido, ¿sí? O sea, el ejemplo que acá no le había puesto orientación a las flechas y estaba bien no ponerle orientación a las flechas porque realmente la forma cuadrática no depende de la orientación. Bien. Bueno, raíces de formas cuadráticas. Tenemos nuestro grafo orientado y tenemos la forma cuadrática asociada al grafo. Entonces vamos a decir que una n-upla de números enteros es raíz de la forma cuadrática si solo si la forma cuadrática en x nos da igual a 1. Y más aún, vamos a decir que x es una raíz positiva de la forma cuadrática si, bueno, es una raíz, pero además el x es positivo. Donde ¿qué significa que x sea positivo? Esto significa que todas las coordenadas de este vector son positivas y alguna es estrictamente mayor que 0, ¿sí? O sea, el x no es 0. ¿Sí? Bien, entonces esas son las raíces positivas de la forma cuadrática. Bueno, el primer lema que vamos a demostrar nos dice que si la forma cuadrática asociada al grafo orientado es definida positiva, entonces el conjunto de raíces de nuestra forma cuadrática es finito. Bueno, entonces queremos demostrar este resultado. Bueno, entonces empezamos con la demostración. Entonces sabemos que nuestra forma cuadrática es definida positiva. Entonces cuando completamos cuadrados,
Empezamos completando para sacar el x1 cuadrado y nos queda una expresión de este tipo. Después nos va a quedar tratar de ver lo que pasa con, tratar de quitar el x2 cuadrado con algún coeficiente que quedó de acá, esto me falta el cuadrado. Bueno, y así seguimos, y claramente, como es definida positiva, cuando uno termina esta cuenta, se ve que todos los BI que me quedaron, estos que aparecen acá, son todos positivos, ¿sí? Porque eso es exactamente la cuenta que uno hace para verificar que la forma cuadrática es definida positiva. Bien, entonces supongamos que agarramos una raíz. Entonces una raíz es una n-upla, tal que cuando calculamos la forma cuadrática nos da 1. Entonces, como esta cuenta es una suma de números mayores o iguales que 0, esto va a ser mayor o igual que cualquiera de estos términos. Entonces, por ejemplo, es mayor o igual que el último término. Bueno, pero esto significa que mi xn en valor absoluto es menor o igual que la raíz cuadrada de 1 dividido b sub n. Entonces eso significa que el xn pertenece a un intervalo acotado de la recta, pero además xn es un entero, ¿sí? Entonces esto significa que xn toma un número finito de valores, ¿sí? O sea, la cantidad posible de xn pertenece a un conjunto finito de números enteros. Un conjunto finito de números enteros. ¿Está? Entonces, bueno, ya sabemos para el xn. Ahora sigamos con el xn más 1. Entonces, lo mismo. Como 1 es la forma cuadrática calculada en x, esto es mayor o igual que cualquiera de estos sumandos. Ahora agarro el anteúltimo. Entonces, el anteúltimo, ¿qué es? Es b sub n menos 1 multiplicado por xn menos 1 más a sub n menos 1 n xn al cuadrado. ¿Esto qué significa? Esto significa que en valor absoluto el xn menos 1 más a sub n menos 1 n xn es menor o igual que la raíz cuadrada de 1 dividido b sub n menos 1. Pero entonces, de nuevo, este número vive en un intervalo acotado, pero estos toman solo valores enteros, y estos ya sabíamos que tenían eh, finitas posibilidades, o sea, estos elementos, hay solo un número finito de números enteros que pueden tomar valor xn. Entonces esto me dice de nuevo que el xn menos 1 pertenece de nuevo a un conjunto finito de números enteros. Y así seguimos la demostración, ¿no? Ahora hacemos lo mismo para el término que sigue y así vamos levantando hasta llegar que x1 toma un número finito de valores. O sea que las coordenadas tienen finitas posibilidades de números enteros, así que las n-uplas que pertenecen a este conjunto son finitas. Bueno, estos son los diagramas de Dynkin que les mencioné al principio. El teorema de Gabriel dice que vamos a conseguir tipo de representación finito si solo si el grafo subyacente es un diagrama de Dynkin. Entonces, ¿cuáles son los diagramas de Dynkin? Bueno, el AN, que es directamente una sucesión de n-1 flechas, ¿sí? Y con cualquier orientación. El DN son n vértices, también n-1 flechas, pero bueno, hay un elemento que tiene 3 vecinos, digamos, y que está justo en uno de los extremos. Y después aparece el E6, el E7 y el E8, que bueno, la única diferencia entre ellos, el E6 tiene 6 vértices, el E7 tiene 7 vértices y se alarga uno de sus patas, y lo mismo con el E8. Bueno, entonces el primer ejercicio que ya les voy a ir dejando es calcular la forma cuadrática asociada cuando el grafo subyacente es AN, DN, E6, E7, E8 y verificar que en todos estos casos la forma cuadrática es definida positiva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar este teorema que dice que la forma cuadrática es definida positiva si, solo si, el grafo subyacente es de tipo Dynkin. Lo que acabamos de hacer
en el ejercicio que les dejé es demostrar la vuelta, ¿sí? O sea, lo que dejé como ejercicio es que si el grafo subyacente es un diagrama Dynkin, entonces la forma cuadrática es definida positiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar la otra implicación. Bueno, entonces supongamos que la forma cuadrática es definida positiva. Queremos probar que el grafo orientado es un diagrama Dynkin. Ya vimos que si la forma cuadrática es definida positiva, el grafo no puede contener flechas dobles ni circuitos cerrados. Esos fueron los dos ejemplos que vimos al principio, ¿sí? Si contenía flechas dobles o R, flechas paralelas, y si contenía circuitos cerrados, podíamos encontrar un vector no nulo tal que la forma cuadrática nos daba 0 o negativo. Así que eso no puede pasar. Entonces esto ya lo sabemos. Entonces ahora sigamos haciendo, mirando qué es lo que no le puede pasar a nuestro grafo y en la conclusión va a ser que solo puede ser un Dynkin. Entonces, la segunda cosa que podemos observar es la siguiente. Si Q contiene un vértice, que tiene n vecinos, un vértice con n vecinos, y el n mayor o igual que 4, entonces vamos a ver que en ese caso lo que vamos a ver es que, de nuevo, la forma cuadrática no es definida positiva. Entonces la conclusión va a ser que esto no puede pasar, no puede haber ningún vértice que tenga 4 o más vecinos. Entonces vamos a encontrar un vector no nulo y vamos a ver que la forma cuadrática asociada no es definida positiva. Entonces tengo un vértice que tiene por lo menos 4 vecinos, así que 2, 3, 4, 5 y bueno, y tiene más cosas y hay más cosas en el grafo, ¿sí? Pero por lo menos tengo estas. Entonces calculemos la forma cuadrática en el vector al que le ponemos. Al vértice 1 le ponemos el entero 2. A los vértices 2, 3, 4, 5 le asociamos el valor 1, 4 veces. Y después a todo el resto de los vértices que pueden estar apareciendo acá le ponemos ceros. Entonces calculemos esta forma cuadrática. Entonces esto nos da la suma de los cuadrados de todos los elementos que están apareciendo acá, o sea que nos va a aparecer 4 más 4 veces 1 al cuadrado, o sea 4, y se acabaron la suma de los cuadrados. Y ahora quedan todos menos, ¿no? Entonces me quedan menos, y ahora tengo que ver cuáles son todas las flechas que aparecen, que están uniendo a los vértices 1, 2, 3, 4, 5 entre sí. Entonces seguro tengo el 1 que está unido con todos estos, y el 1 tiene el 2 encima, o sea que me va a aparecer 4 veces, porque acá hay 4 flechas, 4 veces el 2 con el 1, ¿sí? El 2 que es el que aparece sobre el 1 y el 1 que es el que aparece sobre los otros vértices, ¿sí? Y después podrían aparecer más, porque podría haber flechas entre estos, que yo no las estoy viendo en el dibujo, pero pueden aparecer. Pero claramente esto es 8 menos 8 menos algo más, claramente esto es menor o igual que 0. Entonces, lo que dijimos, Q no es definida positiva si el grafo contiene un vértice con n vecinos para n mayor o igual que 4. Bueno, ahora vamos a ver que tampoco puede pasar lo siguiente. Supongamos que Q contiene por lo menos dos vértices con 3 vecinos. Puede contener más, ¿sí? Pero por lo menos tiene dos vértices con 3 vecinos. Entonces, de nuevo, hagamos el dibujo. Entonces, tengo el vértice 3 que tiene 3 vecinos, al 1, 2, 3, 4. Después, esto se une, ¿sí? Y después, porque es conexo, así que acá va a aparecer otro vértice que va a ser el n-2, que también va a tener 3 vecinos. Entonces, voy a tener el n-3 igual a n-3. Este se pega con el n-2, que es un vértice que también tiene 3 vecinos. ¿Sí? Así que tengo el vértice 3,
que tiene 3 vecinos, y el vértice n-2, que tiene 3 vecinos, y el 3 y el n-2 tienen que unirse por algún paseo, porque mi grafo es conexo. Bueno, entonces tengo este dibujo y puedo tener más vértices y más flechas, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que quiero ver es que puedo, de nuevo, sacar esta conclusión de que mi forma cuadrática asociada no puede ser definida positiva. Entonces vamos a calcular la forma cuadrática en algún vector adecuado. Bueno, el vector adecuado vamos a poner 1 sobre estos vértices que aparecen en las puntas, 2 sobre todos estos vértices. O sea, el vector va a ser un 1 en el lugar 1, un 1 en el lugar 2. Después voy a poner 2 sobre el 3, sobre el 4, hasta el n-2. Después voy a poner un 1 en el n-1, un 1 en el n, y después podría haber más vértices. A todos esos vértices le pongo 0. Y ahora hago esta cuenta, ¿sí? O sea, acá tengo los n vértices que aparecen en ese dibujo. Bueno, entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, tengo que sumar los cuadrados de estos. Claramente aparecen 4 veces el 1 al cuadrado, esos son 4, más después aparecen, esto es n en total y le saco 4, o sea, n menos 4 veces me aparece el 2 al cuadrado, ¿sí? O sea, 4. Bueno, terminamos con la suma de los cuadrados, el resto son ceros, así que ni aparecen. Y ahora tengo que empezar a restar flechas. Bueno, flechas, ¿cuántas flechas tengo? Bueno, entre este vértice y estos dos, o este vértice y estos dos, me va a dar lo mismo, que es el 2 multiplicado por 1 en todas las veces, ¿sí? O sea que voy a tener 4 veces el 2 por 1. Eso son lo que pasa en los extremos. Después, entre todos estos que tengo, acá tengo, ¿cuántas flechas? En total acá tengo n-1 flechas, así que si me olvido de estas que tengo en las puntas, tengo n-5 flechas acá en el medio, ¿sí? Así que tengo n-5 flechas en el medio que van a aparecer con los elementos 2 y 2, porque en todas estas flechas los números enteros que puse fueron 2, así que me parece por 2, o sea, por 4. Bueno, y después menos, podría haber más flechas uniendo estos vértices, así que puede ser que aparezcan otros números ahí, otros números naturales. Entonces, ¿esto qué me dio? Esto me dio n-3 por 4, menos, y acá n-3 por 4. Menos, tal vez algo más. Bueno, claramente esto es menor o igual que 0, así que llegamos a la misma conclusión. La forma cuadrática no es definida positiva. Así que la conclusión que sacamos es que nuestro grafo no puede tener flechas dobles o paralelas, no puede tener circuitos cerrados, no puede un vértice tener 4 o más vecinos, y si tengo algún vértice con 3 vecinos, tiene que ser uno solo, ¿sí? Porque no puede haber 2 vértices con 3 vecinos. O sea que la conclusión que sacamos de todo lo que hicimos es que nuestro grafo tiene que tener esta pinta, ¿sí? Porque puede haber un único punto que tenga 3 vecinos, o tal vez este no exista, ¿no? Bueno, entonces supongamos que esto tiene R vértices, o sea, acá hay R, acá hay S, y acá hay t. Y supongamos que r es menor o igual que s menor o igual que t. ¿Sí? Porque en definitiva son 3 brazos concéntricos en este punto 0, así que puedo asumir que los dibujé de manera tal que el r es menor o igual que s menor o igual que t. Bueno, entonces ahora de nuevo empezamos a hacer el mismo tipo de cuentas que hicimos antes, que ya las vamos a hacer, les digo la idea, pero no las hacemos completas. Si r es mayor que 1, o sea, eso significa que este brazo tiene por lo menos 2 vértices, este también y este también. Entonces uno puede encontrar una forma cuadrática, no, uno puede encontrar un vector no nulo x, de manera tal que cuando le calculo la forma cuadrática asociada a este grafo, que podría tener más cosas, esto me da menor o igual que 0. O sea, no es definida positiva, ¿sí? Y el x distinto de 0, ¿no? Lo mismo que estuvimos haciendo en los casos anteriores. Entonces, ¿esto qué me dice? Esto me dice que entonces tengo dos posibilidades. El R puede ser 0 o puede ser 1. Bueno, si el R es 0, fíjense en el dibujo,
Si el R0 significa que este brazo no aparece, entonces eso significa que nuestro grafo subyacente es directamente AN, ¿sí? Porque es directamente esta línea que tengo acá abajo. Bien, sigamos con R igual 1. Bueno, si R es igual a 1, ahora miremos a S. Entonces supongamos que R es igual a 1. Bueno, en este caso lo mismo. Si suponemos que S es estrictamente mayor que 2, entonces podemos encontrar un X no nulo, que pesa un rato y uno lo construye, de manera tal que Q de X es menor o igual que 0. Entonces esto no puede pasar. Entonces lo que sabemos es que las únicas opciones para S, acuérdense que el S es mayor o igual que R y R ya dijimos que es 1, así que las únicas opciones para S son 1 o 2. Bueno, si R, entonces dijimos para R igual 1, que es la única opción que tenemos, tengo el S igual 1 o el S igual 2. En el caso en que R es 1 y S es 1, nuestro grafo subyacente es el que llamamos DN. Bueno, van a mirar la tabla de los Dinkin y van a ver que era eso. Tiene una rama acá, con una sola flecha y después esto que puede tener el largo que uno quiera. Bueno, si S es igual a 2, entonces uno estudia qué pasa con T. Entonces, si el T es estrictamente mayor que 4, entonces de nuevo uno puede encontrar un X distinto de 0, tal que la forma asociada a nuestro grafo orientado es menor o igual que 0. Entonces eso no puede pasar, entonces esto me dice que el t, los únicos valores que puede tomar, ya sabemos que es mayor o igual que 2 y no puede ser estrictamente mayor que 4, así que las únicas opciones son 2, 3 y 4. Y esto, miren el dibujo, tengo que R es 1, o sea, esta pata tiene longitud 1, el S es 2, esta tiene longitud 2, y me dice que esta tiene longitud 2, 3 o 4, esos son exactamente el E6, E7 y E8. Entonces terminamos la demostración de nuestro teorema que dice que la única posibilidad, si la forma cuadrática es definida positiva, es que el grafo subyacente sea un Dynkin. Y bueno, termino la clase de hoy con un segundo ejercicio, mostrar que la forma no es definida positiva si el diagrama Q que dibujamos el anterior, el de los tres brazos, tiene R igual a S igual a T igual a 2, que si se fijan fue exactamente lo que usamos acá. Cuando dijimos que si el R era mayor que 1, la forma no era definida positiva, eso es exactamente lo que les estoy pidiendo que hagan el ejercicio, ¿sí? O sea, si el R tiene por lo menos largo 2, entonces el S y el T también van a tener largo 2. Entonces, acá les digo, bueno, piensen que tienen largo 2, largo 2 y largo 2. Entonces busquen la forma cuadrática asociada a este grafo y encuentren un vector no nulo de manera tal que la forma sea 0 o negativa. Entonces están demostrando que no es definida positiva. Están demostrando, completando la primera parte de la demostración que no hicimos, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy.